Hola, ahora vamos a ver factores que afectan la velocidad de reacción. Y tenemos que son cuatro factores: temperatura, catalizadores, concentración de los reactivos y naturaleza de los reactivos. Pero dentro de la naturaleza tenemos que tomar en cuenta la superficie de contacto, estados de agregación y la actividad química. Entonces vamos con el primero, que es la temperatura. A un aumento de temperatura va a aumentar la velocidad de reacción, ¿ok? Y a una disminución de esa temperatura va a disminuir esa velocidad de reacción. ¿A qué se debe? A que cuando nosotros estamos aumentando la temperatura, las partículas se van a volver locas, locas. Es decir, va a haber mayor fricción entre ellas, los choques van a ser efectivos y esos choques efectivos van a incrementarse. Un ejemplo de esto, a lo mejor no muy tanto cuanto bien aplicado, pero es cuando nosotros compramos café en la cafetería que ustedes quieran. Los que saben el arte del café saben muy bien que cuando ustedes van a pedir un café helado, un frappé o lo que sea, primero tienen que hacerlo en caliente y después en frío, y así darle a unas consistencias que lo dejan con un aroma y un sabor súper delicioso, a que si nosotros empezamos de frío directamente. Entonces la forma correcta es hacerlo de manera elevando la temperatura y después disminuyéndola. Esa es la manera correcta. Ahora, vamos con la siguiente, con catalizadores. Los catalizadores son sustancias que se van a adicionar a los reactivos para aumentar, pero también en algunas ocasiones a disminuir esa velocidad de reacción. Ahora, ojo, la palabra catalizadores se utiliza para cuando queremos aumentar esa velocidad, cuando la reacción es lenta, ¿ok? Y nosotros queremos acelerarla un poquito. Ahora, hay ocasiones en que las reacciones son peligrosas y tienen, en vez de aumentar esa velocidad, se tienen que disminuir porque van muy rápido. Entonces, no se dice échate catalizador. No, no, señores. La palabra correcta es inhibidor. Inhibidor va a ser la sustancia que va a disminuir esa velocidad de reacción. De ahí que tengamos el ejemplo de esta gráfica. Acuérdense, si nosotros agregamos el catalizador al reactivo, la energía de activación va a ser mucho mayor a que si no le agregamos nada. Ahora, vamos con el siguiente, concentración de los reactivos. Para la mayoría de las reacciones químicas, la velocidad de reacción es mayor cuando la concentración de los reactivos es mayor. ¿A qué se debe esto? A que a mayor concentración va a haber mayor frecuencia de esos choques, a comparación a de que si tuviéramos diluida o tuviéramos una concentración baja de esos reactivos. Ahora vamos con la naturaleza de los reactivos. Y acuérdense que esa se subdivide en tres: en estados de agregación, actividad química y en superficie de contacto. Vamos con la primera, con actividad química. Primero, si son moleculares, van a llevarse más lentamente a que si son iónicas. Por otra parte, hay que tomar en cuenta si son metales o no metales. Acuérdense cuando ustedes vieron en química 1 precisamente lo que es la tabla periódica, van a tener diferente comportamiento. Es decir, los metales que estén más cercanos al francio van a ser más activos y los no metales que estén más cercanos al flúor van a ser mucho más activos, ¿ok? Ahora vamos a ver los estados de agregación, y esto se debe a qué tan cercanas estén las partículas, ¿ok? Es decir, como el sólido tiene las partículas más pegaditas unas con otras, por lo tanto, va a ser esto que la velocidad se lleve más lento a comparación de un líquido y que un gaseoso, ¿ok? Y el líquido, como ya están un poquito más separadas, va a ser más rápida que una sustancia sólida, pero un poco más lenta que la gaseosa. Y ahora, la gaseosa, porque sus partículas están mucho más separadas y pueden andar libremente, esto lo que va a ocasionar es que la velocidad va a ser más rápido en ese estado, ya que
va a ser más rápido que el sólido y que un líquido. Ahora vamos con el último, que es la superficie de contacto. ¿Esto a qué se debe? Al tamaño de la partícula. Entre más grande sea la partícula, va a llevarse a cabo la velocidad más lentamente. A que si la partícula es más chiquitita, se va a llevar mucho más rápido. Por ejemplo, supongamos que agarramos, nos fuimos a los tacos o la comida que ustedes quieran, pero comieron demasiado. Chin, ¿qué hago? ¿Qué hago? No, pues voy a una farmacia y el farmacéutico les ofrece un polvo efervescente y una pastilla efervescente. ¿En cuál de los dos ejemplos hay mayor superficie de contacto? ¿En dónde se llevaría a cabo más rápido la reacción? En el polvo, ¿verdad? Es rapidísimo y aquí nos tenemos que esperar hasta que se termine de disolver la pastillita efervescente. Entonces, de eso se trata la superficie de contacto. Bien, vamos con los ejemplos. Ok, en los ejemplos lo que se acostumbra es que tengamos dos reacciones muy similares. ¿Ok? Y tenemos que encontrar la diferencia que hay entre esas dos. De ahí vamos a contestar tres preguntas. Una, ¿cuál es el factor que va a afectar esa velocidad de reacción? La dos, ¿cuál de las dos reacciones en donde se efectúa más rápido la velocidad? O sea, es decir, ¿quién es más veloz? Y el inciso 6 es explicar por qué. Aquí ya vas a decir, bueno, este es el factor que afecta. Bueno, yo quiero que me expliques por qué afecta. Vamos a ver el primer ejemplo. Tenemos una reacción A y una reacción B. Vamos a checarlas. ¿Qué diferencia encuentran? Ah, bueno, que en la reacción A, aquí hay algo encima de la flechita. Entonces, ¿cuál es el factor que afecta la velocidad de reacción? ¿Cómo se le llama a esa sustancia? Catalizador. Entonces ahí ponemos uso de catalizador. En el inciso B, ¿cuál de las dos reacciones se va a llevar a cabo más rápidamente? ¿Cuál de las dos tiene el catalizador? Ah, pues la reacción del inciso A. ¿Estamos? ¿O en la primera reacción? Ahora, ¿por qué? Ya me dijiste, bueno, utiliza catalizador. ¿Y por qué? ¿Por qué? Esa es tu respuesta. Justifícala. Ah, bueno, porque el uso de catalizador lo que hace es que activa la energía, es decir, hay mayor actividad de energía o hay mayor energía de activación. ¿Ok? Vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos Vamos a compararlas. Igual aquí en la flechita, ¿verdad? Aquí tenemos un triangulito. ¿Ese triangulito qué significa? Que estamos aplicando temperatura, es decir, ¿cuál es el factor que afecta esa velocidad de reacción? La temperatura. ¿En cuál de las dos está? ¿En dónde se lleva más rápidamente? En la del inciso B. ¿Por qué? ¿Qué hace la temperatura? Ah, bueno, porque un aumento de temperatura lo que hace es que los choques sean más efectivos y por lo tanto sean mucho mayores. Vamos con el siguiente ejemplo. Aquí, lógicamente aquí luego se ve granalla y polvo. Oiga, Miss, ¿qué es granalla? Ah, bueno, la granalla se le pone así como si fuera una piedrita. Una piedrita así chiquitita como en forma como de pastillita. A eso se le llama granalla, ¿ok? Entonces, ya comparándolas, ¿cuál es el factor que afecta la velocidad de reacción? Ah, bueno, la naturaleza de los reactivos. Sí, pero dentro de la naturaleza de los reactivos, ¿qué es lo que afecta? La superficie de contacto. Exacto. Entonces, ¿cuál es el factor que afecta la velocidad de reacción? Tienen que ponerle así, la naturaleza de los reactivos y dentro de esta, la superficie de contacto. Ahora, ¿en cuál de las dos reacciones se va a llevar a cabo más rápidamente? Ah, pues en la de polvito, ¿ok? O sea, en la inciso B. ¿Por qué? Porque entre más chiquita sea la partícula, hay mayor superficie de contacto. Vamos con el último ejemplo, que es Vamos a compararlas. Aquí, maestra, aquí. Aquí, ¿por qué tiene M y por qué tiene N? Ah, bueno, acuérdense que M es de molar y N es de normal. Ahora, por lo tanto, ¿cuál es el factor que afectaría la velocidad de reacción?
Piénsenle un poco. Ay, esto lo vimos en disoluciones o soluciones, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es, entonces, cuál afectaría? Pues la concentración de los reactivos. Exacto, es esa. Ese es el factor que afecta. Ahora, ¿en cuál de las dos se lleva a cabo? Chin, pues ahí ya, pues no me acuerdo. Acuérdense que la fórmula de la molaridad es molaridad va a ser igual a la masa del soluto sobre el volumen de la solución por el peso molecular del soluto, ¿ok? Y la de la normalidad va a ser igual a la masa del soluto sobre el volumen de la solución por el peso equivalente del soluto. Y ese peso equivalente, acuérdense que era el peso molecular del soluto sobre las cargas totales o la valencia. Acuérdense, entonces ahí implicaba una división. Por lo tanto, ¿en dónde ustedes creen que sería mayor concentración? ¿En la A o en la B? En la A, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿por qué? Ah, porque hay mayor concentración. Ahora, si lo quieren comprobar, ustedes hagan la aplicación tomando a lo mejor un volumen de 1. Háganlo para las dos. Saquen su peso molecular y saquen respectivamente de esta, pues el peso equivalente. Y van a ver que de esta el valor es más pequeño que esta. Por eso se dice que en una solución molar es más concentrada que la normal. Ahora, otra cosa, no se casen con que para cuando nos piden concentración de los reactivos o que el factor sea la concentración, va a haber aquí siempre M y N. No se casen también con eso, sino que puede ser que aquí tengamos unos compuestos, ya sean metales o no metales. Entonces nosotros los tengamos que comparar quién es más activo que el otro. Y de ahí sacar quién es más veloz. ¿Ok? Entonces, sin más por el momento, muchas gracias.